Saludos, mi nombre es Rubén Andrés Arrieta Zapata, estudiante de Ingeniería Electrónica y voy a hablar acerca del estándar ISA S88. El temario de esta presentación incluye objetivos, introducción, ISA S88, conceptos y definiciones, aplicación del estándar ISA S88, lineamientos de lenguaje definidos en ISA S88.02, conclusiones. Como un resumen de esta presentación, tenemos los objetivos, el nacimiento del estándar ISA S88, conceptos de aplicación del estándar ISA S88, y finalizaremos analizando los objetivos y planteando conclusiones. Objetivos. Los objetivos de esta presentación son: conocer la norma ISA S88, sus conceptos, aplicaciones y usos. Conocer términos de producción con los que se relaciona la norma ISA S88. Conocer sobre el uso de la norma ISA S88 en herramientas de software. Familiarizarse con el uso de estándares y normas en la industria. Y conocer el lenguaje y símbolos empleados en la norma S88. Introducción. La integración industrial constituye una dificultad en el proceso de producción. Como una solución ante este problema o dificultad, se crean protocolos de comunicación que permitan unir los sistemas de gestión con el nivel de planta. Fruto de estos protocolos nacen los estándares ANSI, ISA 88 y 95. ISA S88, conceptos y definiciones. El estándar define una serie de términos de conocimiento indispensable para su comprensión, los cuales se referenciarán en el transcurso de esta presentación. Por el momento revisaremos términos necesarios para la comprensión inicial del estándar. Batch. El estándar define batch como el material que se está produciendo o que se ha producido por una sola ejecución de un proceso por lotes. En otra definición, se define batch como una entidad que representa la producción de un material en cualquier punto en el proceso. Es importante notar que batch se entiende tanto como el material hecho por y durante el proceso, como también una entidad que representa la producción de dicho material. El término batch se utiliza como resumen de la contracción de palabras producción por lote. Proceso batch. Es un proceso que conduce a la producción de cantidades finitas de productos, sometiendo cantidades de materiales de entrada a un conjunto ordenado de actividades de tratamiento durante un periodo finito de tiempo, usando una o más piezas de equipo. Receipt. Es el conjunto necesario de información que define de manera única los requisitos de producción para un producto específico. Receipt maestro. Es el nivel de receipt dirigido a la célula de proceso o un subconjunto de equipos de la célula de proceso. Gestión de receipts. Es la actividad que incluye las funciones de control necesarias para crear, almacenar y realizar el mantenimiento en general de receipts maestros. El estándar ISA S88 proporciona metodologías para la producción batch. También permite a la industria crear formas estándares para automatizar la producción batch. Esto se refleja en la reducción de la complejidad y los costos asociados a los sistemas propietarios. El estándar ISA S88 indica que se debe analizar por separado las capacidades de los equipos de la planta, conocidos como modelo físico, y los procedimientos requeridos para realizar el proceso, o modelo procedimental. El estándar pretende también aprovechar al máximo la capacidad instalada y otorgar flexibilidad al momento de editar los recibos. Se puede tener los mismos recibos para varias plantas de producción, lo cual facilita la migración y validación de las mismas entre diferentes centros de producción. El estándar ISA S88 ha sido también la base principal para desarrollar herramientas software,
encargadas de automatizar procesos de producción basados en residuos. Al hablar del estándar ISA S88 aplicado a herramientas software, el estudio abarca el conocimiento de los estándares ISA S95 y el apartado 2 del estándar ISA S88. El estándar ISA S95 define las propiedades de los materiales y los equipos, información necesaria para la ejecución y simulación del proceso batch. Por otro lado, el estándar ISA S88 en el apartado 2 define los modelos de datos que especifican un conjunto de objetos, atributos y sus relaciones básicas, y cubren los conceptos del estándar ISA S88 parte 1 en un mayor nivel de abstracción. Aplicación del estándar ISA S88. Para aplicar el estándar ISA S88 es necesario reorganizar la información del proceso mediante un acondicionamiento del mismo, y a partir de él se diseñan los modelos y diagramas necesarios, de tal forma que la información se refleje en los modelos y estos sean coherentes entre sí. Como primer punto, debemos realizar un análisis del proceso que se pretende modelar, para conocerlo a detalle. Después, se debe iniciar el proceso del modelo batch. Este proceso debe cumplir los requerimientos establecidos en el estándar y debe definir los modelos relacionados que faciliten la ejecución de procesos batch con herramientas software, además de diagramas PIN-ID que permitan conocer las relaciones funcionales entre la instrumentación, los equipos y las tuberías por donde circulan los materiales presentes en la planta. Entre las actividades de acondicionamiento del proceso se puede tener: realizar el diagrama de flujo del proceso, donde se pueda visualizar el flujo de la materia prima y el producto, los materiales aditivos y demás materiales que estén presentes en el mismo. Se debe basar en los conceptos y la terminología de la norma ISA S88.01 para la definición de los componentes del modelo de proceso, modelo físico y modelo de control procedimental. En los diagramas PIN-ID se sugiere generar primero un listado de etapas de proceso, para después definir las unidades según la norma, de tal forma que se tenga una unidad asociada a cada una de las etapas del proceso. Se debe también describir cada una de las etapas. Esta descripción deberá contener el material entrante, el material saliente, los aditivos utilizados y el proceso llevado a cabo sobre el material. En fin, todas las actividades relacionadas al acondicionamiento del proceso deberán desembocar en la creación de la RECIP maestra. Dentro de la aplicación del estándar ISA S88 tenemos el uso del estándar en su apartado 2 en herramientas de ejecución batch. En este aspecto, el estándar S88.02 da un punto inicial para desarrollar herramientas software que se encargan de la aplicación de los conceptos especificados en su apartado 1. Aquí, el estándar define estructuras de datos que permiten complementar la información necesaria para la simulación de batch, teniendo en cuenta los componentes del RECIP maestro como el encabezado, la fórmula y los requerimientos de los equipos. El estándar ISA S88.02 establece varias tablas para la definición de estructuras de datos. Así, para la entidad del RECIP se definen parámetros como la descripción funcional, el ID de la entidad RECIP, el ID de la célula de proceso, el autor, el lugar y fecha de expedición, entre otros. La definición del RECIP maestro contiene toda la información registrada en el modelo RECIP maestro, como el ID de RECIP, la versión del RECIP, la fecha de la versión, el ID del producto, el autor, el estado, entre otros. ISA S88.02 se refiere a los materiales como parámetros de RECIP y se dividen en tres tipos de parámetros: entradas de proceso, parámetros de proceso y salidas de proceso. Los tres tipos de parámetros poseen la misma estructura de datos y se definen en la siguiente tabla, donde se considera parámetros como la descripción funcional, el ID del parámetro,
el valor, la escala o el uso. Para definir los requerimientos de cada equipo, se debe realizar inicialmente una instancia del equipo, como se muestra en la siguiente tabla, donde se considera parámetros como la descripción funcional, el ID de la entidad de equipo, el nivel del equipo, modo y estado. Después se debe llevar a cabo una instancia de las propiedades del equipo. Aquí se considera la descripción funcional, el ID de la propiedad, el valor, el rango, la unidad de ingeniería y la descripción. La parte 2 del estándar S88 describe las pautas para crear los diagramas PFC a partir de símbolos y reglas que se necesitan para un proceso byte determinado. También definen los símbolos gráficos relacionados con el procedimiento de RECIP y las reglas para su uso. Un diagrama PFC o diagrama de flujo del proceso está definido como un conjunto de símbolos para elementos, puntos de inicio y final, transiciones de RECIP y estructuras básicas como conexiones directas, selecciones de secuencia y secuencias simultáneas. Lineamientos de lenguaje definidos en ISA S88.02. Para comprender mejor el concepto del diagrama de flujo del proceso y los diferentes conceptos que se verán a continuación, es necesario revisar nueva terminología utilizada en el estándar. Fase. Es el elemento de control procedimental que puede llevar a cabo una tarea orientada a un proceso. Una fase puede subdividirse en pequeñas partes. La intención de la fase es ocasionar o definir una acción orientada a proceso. Unidad. Es el conjunto de equipos de procesamiento y control necesarios para desarrollar actividades mayores de proceso. Operan relativamente independientes unas de otras. Procedimiento de unidad. Consiste en un conjunto ordenado de operaciones que causa una secuencia de producción contigua, que tendrá lugar dentro de una unidad. Vistos estas definiciones, procederemos a revisar símbolos que constituyen el lenguaje definido en el estándar. Símbolos de elementos. Se utilizan para representar una fase de RECIP, una operación de RECIP, un procedimiento de unidad de RECIP o un procedimiento de RECIP. Entre estos símbolos tenemos procedimiento, procedimiento de unidad, operación y fase. Un elemento de procedimiento por encima de un nivel de fase puede representar una encapsulación, en la que bastará colocar el elemento de procedimiento, puesto que los elementos de fase serán abstractos. El elemento de procedimiento que representa el encapsulado se representa con un símbolo más en la esquina superior del rectángulo, mientras que los elementos encapsulados se representan con el símbolo menos. Símbolos para puntos de inicio y final. Los diagramas de flujo del proceso deben tener por lo menos un símbolo de inicio para indicar el comienzo y un símbolo de fin para indicar el final del diagrama. Símbolos para transiciones del RECIP. Los diagramas de flujo del proceso usan dos tipos de transiciones, las implícitas y las explícitas. En las implícitas, la conexión entre las entidades es directa y se representa con una única línea entre las entidades del RECIP. Esta conexión indica una transición cuya única condición es que las entidades directamente anteriores a la transición hayan terminado su ejecución. En las transiciones explícitas, la conexión entre las entidades del RECIP es directa y se representa con una única línea entre las entidades del RECIP, la cual tiene dos barras cortas perpendiculares a la línea del enlace. Esta transición está definida por una expresión que se evalúa como verdadera o falsa. Símbolos para estructuras básicas. Las estructuras definen el camino previsto de ejecución de los elementos del RECIP. En la selección de secuencia, cada rama de selección comenzará con una transición implícita. Solo debe seleccionarse una secuencia del conjunto, y las transiciones se evalúan en prioridad de izquierda a derecha.
En secuencia simultánea hay un camino de ejecución para cada vía debajo del inicio de la selección. Todos los caminos deben ser accedidos. La transición que sigue inmediatamente a las líneas paralelas se evalúa solo cuando todas las entidades que preceden inmediatamente a las líneas hayan sido completadas. Conclusiones. Como resultado final de esta presentación, se establecen las siguientes conclusiones. El estándar S88 surge como una solución al problema de integración industrial entre sistemas de gestión y nivel de planta. ISA S88.01 define metodologías para la producción batch, mientras que S88.02 define estructuras de datos que permiten complementar la información para el desarrollo de herramientas que apliquen el estándar ISA S88.01. El estándar S88 define una serie de términos, símbolos y lenguaje involucrados en la producción basada en un conjunto de información que establece de manera única los requisitos de producción para un producto específico. Esta información se conoce en el estándar como recibo. El uso del estándar S88 requiere un modelo al momento de ser aplicado, y su uso es base principal para desarrollar herramientas software encargadas de automatizar procesos de producción basados en recibos. El uso de estándares en la industria permite normalizar procedimientos, lo que ayuda a mejorar la calidad, la integración, facilita procesos de cambio o actualización y mejora los procesos de producción. Con esto finaliza la presente exposición. Muchas gracias.